Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Buenas te tardes. escucho. Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar. ¿Cómo están todos y todas? ¿Cómo están sus relojes Bien, bien. sincronizados? Ah, uy, mamá. Indra, apaga tu micrófono si no vas a hablar. ¿Mm? Ya está dormido. Hay que dejarlo, voy a traer así. No, no quería sacar el computador, pero no sé. Hola, ahí te vas a quitar si tienes que contarme a ver. Alejandro, vos apaga tu micrófono. Pero ¿por qué no se hace del otro lado? Me parece que es más feo. Sí, que tiene la casa que tenemos. Bueno, voy a tener que silenciar a vos yo para poder hablar. ¿Vos me escuchás? Quería hacerlo de la computadora, pero no sé por qué no me conecta la computadora. No te pongan quinta doble punta. Ah, pega doble punta. Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos 20 personas y ustedes son 32, lo que significa que dos están ausentes. Después son los problemas cuando se quedan, pues ahí están llorando después, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Tendremos dos sesiones ahí, un pequeño receso. Y les pido a todos que no activen su micrófono a menos que quiera hablar. Ahí me puso Carla un mensaje que no escucha nada. Sálgase y yo le voy a aceptar de nuevo. Puede ser buena conexión. Los demás me escuchan bien. Me levante la mano lo que me escucha. La mano virtual, ¿eh? Ahí hay la opción para ahí el botón amarillo. Levante la mano lo que me escucha.
Andrés, Zuneidi, Vladimir. Bueno, varios me escuchan, ¿verdad? Ok, varios. Está bien. Algunos no me escuchan, debe ser que tienen problemas de audio. Ok. Entonces vamos a comenzar recordándoles que algunas inquietudes de ustedes, escuchen bien. Morena, te voy a silenciar porque tenés rato, saliste y volví a entrar, Morena, tenés rato de estar hablando ahí, no sé qué cosa. ¿Dónde se pone la mano virtual? Dicen por ahí. Bueno, donde dice reacciones. Al final de la pantalla ahí dice una carita de reacciones. Ahí hay manito virtual, ahí hay corazoncito, ahí hay aplauso, ahí hay de todo, unos emoticones. ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces, sigo admitiendo gente, pues va entrando tarde. ¿Cuánto tenemos? Tenemos ya 28, pero va aumentando. Así me gusta. Ok. Entonces, Vanessa, yo te voy a silenciar porque estás solo al alboroto, a la morena. Al metro y medio hay una piedra. Ah, ¿y dónde? Sí. Douglas, metro y medio, ¿dónde estamos a ver nosotros, Douglas? Enciendo el micrófono. Qué barbaridad, muchachos. Bueno, ok. Muy bien. Ok, chicos, segundito. Tiene el micrófono apagado, profe, tiene el micrófono apagado, no se le escucha nada. Sí, yo sé, muchas gracias. Hoy me apagué. Lo que pasa es que estaba aquí, tenía una visita, estaba dando orientaciones, pero tranquilo, no era todavía no inicié la clase, ¿oyeron? Tranquilo, no he iniciado la clase. Yo estaba hablando con una persona acá. Bueno, pero te felicito por tu atención. ¿Oye? Ustedes están atentos. Te felicito por esto. Ok. Bueno, vamos a comenzar la clase. Aquí hay un mensaje que dice, bueno, ok. Algunas aclaraciones antes de entrar en la clase. Vean, varios me han estado preguntando en el grupo de WhatsApp que qué pasó con la tarea. Yo a propósito no habilité el espacio, pero ustedes tenían que hacer. ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Qué es lo que iban a hacer? Y vamos a hacer lo que era el planteamiento del problema en el Objetivo cuadrito. y planteamiento de problema. ¿Cómo? ¿Cómo? Primero iban a plantear como una pregunta, después como un enunciado y después pregunta específica. ¿Se acuerdan? Eso se supone que ya lo tienen hecho. Voy a habilitar hoy, en la semana pasada. ¿Están entendiendo? Algunos de ustedes me van a aclarar eso. Y hoy dejaré otra tarea importantísima. Pero bueno, vamos a la clase de hoy. Me avisan si están viendo la presentación que quiero compartir con ustedes. Sí, ya está, profe. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, hoy lo que vamos a ver es cómo plantear una hipótesis en la investigación. Recordemos que ya miramos el tema, los objetivos, el planteamiento del problema. Ahora vamos con la hipótesis.
la hipótesis. ¿Cómo Hay un micrófono abierto por ahí hipotetizar? que se escucha ruido. Muchacho, hombre, apague micrófonos. Voy a silenciar a todos. Después no pueden participar entonces. Si usted no va a hablar, ponga en pausa su micrófono, hombre. Ok. Entonces, aquí tenemos qué son las hipótesis, sus características, relación con los objetivos. Muy bien. Fíjense bien. De la temática vamos a ver. La hipótesis, definición conceptual, etcétera, ¿verdad? Ok. Entonces dice, a partir de un problema determinado, un investigador, es decir, ustedes son investigadores, ¿eh? Puede anticipar un resultado posible. O sea, que el problema de la investigación, que recordemos que el problema te da dos o más variables de trabajo, la variable dependiente y la independiente. Eso ya ustedes deben dominar eso. Al plantear ese problema, se puede anticipar un resultado, es decir, resultado esperado. Eso es lo que nos da la hipótesis, ¿no? Ahora bien, ahí dice claro, la hipótesis es una anticipación de los hechos. Esa es la hipótesis, estás anticipando. Es una relación a priori entre la variable dependiente o causa y la variable dependiente o efecto. Recuerden que nosotros miramos el domingo antepasado. Profe, sigue abierto un micrófono, distrae. ¿Quién será, muchachos? Ustedes han visto que yo hablo y la gente no hace caso. Es Jesse. Jesse, por favor. Profe, Jesse. apágame lo que no sé, profe, por favor. Bueno, te voy a apagar yo. Te voy a mutear. Sí, Espérame, por pues. favor, por favor. Ya está muteada la Jesse. Tranquila, pues. Ok, ya está muteada Jesse. Bueno, ok, continuamos. Y gracias a la persona que informó. Eso significa que ustedes están atentos. Entonces, es una relación a priori entre la variable independiente, que es la que produce el efecto. Recuerden que cuando ustedes plantearon su problema, hay dos variables. Una, que es la que se puede trastocar, ¿verdad? Que es la variable independiente o la causa. Y el efecto, que es la variable dependiente. Eso se establece en la hipótesis también. Es decir, la hipótesis debe comprobar empíricamente. Obviamente, nadie puede hacer una hipótesis si no ha planteado su problema de investigación, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué son esas tales hipótesis, verdad? Ay, señor, ahora otra persona está con el micrófono. A ver quién es. Indra. Pues la vamos a mutear a la Indra, pues. Ok. Entonces, le estaba diciendo que las hipótesis son proposiciones generalizadas o afirmaciones comprobables, ¿no? Que se formulan como una posible, mire, posible solución a su problema. Usted no sabe. Usted plantea el problema. Después la hipótesis, que es la que va a dar cabida a solucionar el problema, que tú no sabes todavía cuál va a ser la solución. ¿Se acuerda que lo había dicho en reiteradas ocasiones? Hay gente que plantea el problema y dice, por ejemplo, dice, el alcoholismo incide negativamente en la salud de la persona. Ajá. Pero si usted ya está poniendo el negativamente, usted ya tiene una respuesta. ¿Para qué investigas? Por eso el planteamiento del problema no puede ir a sus calificativos de positivo, negativo, de bueno, malo. No. Porque es una aseveración que usted puede comprar. Diferente que usted diga, el alcoholismo influye en la salud de las personas. Esa influencia usted va a tener después común, ¿no? Pero si usted dice, el alcoholismo influye negativamente, pues ahí estás trabajando de más entonces, ¿verdad? Por tanto, una proposición general que se puede comprobar. ¿Y cuál es la función de la hipótesis? Ofrecer una explicación posible o provisional que el investigador tiene que comprender. Ok. ¿Cuál es la fórmula esquemática para plantear la hipótesis? Mire, ahí tenemos el esquema, el procedimiento. Sí, entonces. Sí, entonces. Mire el tecnicismo. Sí, entonces. Fíjense eso.
Si se da una variable X, entonces se produce un cambio en la variable Y. De causa y efecto, ¿eh? Ese es como se trata la hipótesis, de causa y efecto. Mire ese esquema. Ha bonito ese esquema. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué miren la figura? ¿Qué se mira esa figura? ¿Qué miran ahí, muchachos? Cualquiera persona que quiera hablar me diga. ¿Qué miran ahí? Como un basurero con personas dentro del basurero. Ajá, basurero, Pobreza. pobreza, muy bien, ¿verdad? Es decir, es gente, ¿verdad? Que vive en un sector poco favorable, ¿no? Se mira, pues, un sector pobre, unos niños jugando en la calle, otros dormidos ahí, ok. Pobreza, ok, esa es una realidad que existe en un barrio X, América Latina. Y fíjense bien, ahí, con esa realidad, te puede surgir un problema de investigación. Ahí puede hablar un montón de temas de investigación. La pobreza, la desigualdad social, la desmotivación, el alcoholismo. Ahí hay un montón de cosas que hablar. Esa es una realidad. Eso te va a inducir a una hipótesis, ¿ya? Según la temática que vas a investigar. Te va a inducir una hipótesis. La inducción conlleva después de la hipótesis a la deducción. ¿Qué cosa es deducción? Usted va a formular teorías, leyes y modelos. ¿Por qué se da eso? Usted puede hacer un trabajo y te va a decir, ¿por qué se da la pobreza? ¿Será que heredada la pobreza? ¿Será que el hijo de un pobre no puede aspirar a tener una vida digna? Claro que sí, ¿verdad? Usted va a formular teoría. Y si usted se va a dar cuenta muchas veces que la pobreza es de espíritu más que material, más que de medios, sino que el espíritu. Si mi espíritu es pobre, yo quedo pobre. Hay gente que dice, bueno, pero es que mi papá, mi mamá, a duras penas tenían para mí, era un pobre, yo nací pobre, iba a morir pobre. No, pues esa mentalidad se va a quedar pobre. La pobreza se puede vencer. Y les digo algo, muchachos, los países asiáticos, el sudoeste asiático, Indonesia, Singapur, Malasia, Sri Lanka, son países que tienen ahorita un desarrollo bárbaro y hace apenas 20 años, 30 años, eran países pobre, 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 pobre. Pero ellos se dieron cuenta de un factor importante para hacer la pobreza. ¿Cuál es? La educación. La educación es fundamental. ¿Correcto? Pues, parece un paréntesis. Entonces, cuando tú formulas las teorías, las leyes, modelos, eso va a permitir que tú vas a hacer un contraste, contrastación, es decir, va a contrastar. ¿Qué dice la teoría? Las leyes que existen sobre la pobreza. ¿Por qué la gente es pobre? ¿Por qué hay delincuencia? ¿Por qué hay falta de oportunidad? Hay desigualdad. Eso que usted encuentra en las teorías, lo que dice la ciencia, va a hacer un contraste con la realidad. Más o menos así funciona la hipótesis. Ok. Si usted tiene alguna pregunta, muchachos, usted me interrumpe, lo hago. Ya saben cómo es. Recuerden que nuestra forma de trabajar es que los videoconferencias de otro aspecto teórico y la clase práctica y la sesión presencial, ahí hacemos clase práctica de discusión. Entonces aquí yo hablo, ¿verdad? Pero ustedes pueden preguntar. Como siempre les digo, esta clase es bueno aterrizar con ejemplos. Ejemplos. Vamos a ejemplificar para entender la hipótesis. Vamos a poner ejemplos, pues. A ver. Dice, el problema de investigación, ¿cuál es? Dice, el refuerzo positivo en el aprendizaje mejora el rendimiento académico del alumnado de educación primaria. Ese es un problema de una investigación cualquiera, ¿no? De una investigación determinada, no cualquiera terminal. Entonces, el planteamiento del problema dice, el refuerzo positivo mejora, el refuerzo positivo, perdón, mejora el rendimiento académico. Ajá, aquí tenemos dos grandes variables. ¿Cuáles son? Lo que está en azul. El refuerzo positivo y mejora el rendimiento académico. Esas dos variables. Ese es mi problema de investigación. Mire la hipótesis. Yo voy a decir, bueno, ¿cómo yo voy a mejorar eso? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, mire, la voy a potenciar. Voy a hacer un supuesto. Dice, si se aplica un programa de enseñanza por computadora con refuerzo inmediato de matemáticas, el alumno de educación primaria obtendrá un mejor rendimiento académico comparado siguiendo la educación programada tradicional, pues, sin retroalimentación. Estamos viendo
Es decir, que esa hipótesis, ¿dónde sale? De mi planteamiento del problema. No puede estar separado, ¿no? Sí se aplica en programas, sí se aplica. Entonces, me está dando un pie, ¿cómo va a mejorar? ¿Cómo el refuerzo? Bueno, ese refuerzo con enseñanza computadora. Ok, ese es un ejemplo. Miramos otro ahí, más abajo de sus pantallas. Dice, esta es una conjetura sobre la posible relación entre dos variables. Dos variables. ¿Cuáles son las dos variables que tenemos, chicos? Pues tenemos refuerzo positivo y rendimiento académico. Es decir, que tu marco teórico sería sobre esas dos cosas. Ok. ¿Qué papel juegan las hipótesis? Ajá. ¿Qué papel? Son guías. Indican lo que estamos buscando o queriendo probar. Son guías. Son explicaciones tentativas de fenómenos como proposición. Te llamé para... No, ya no. Tráeme más bien agua de la llave. Son explicaciones tentativas del fenómeno como proposiciones. Habrá que ver si se acepta o se rechaza. Y son el centro, la médula del método deductivo. Mire qué interesante el papel que juega la hipótesis. Es una guía, ¿no? Indica un camino, está buscando cómo va a hacer. Explicación tentativa. ¿Por qué tentativa? Porque al final de tu investigación es que vas a probar que es cierto o no lo que buscabas. No es una explicación tentativa de la llave un poco más velada. Habría que ver si se acepta o no. Puede ser. Una hipótesis se puede aceptar al final o ser rechazada. Ok. ¿En qué investigaciones se formulan? Miren, yo quiero decir algo. La mayor parte de ustedes no va a hacer hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis es más para una investigación de corte cuantitativo. La de ustedes es cualitativa. La investigación cualitativa puede tener la hipótesis para algunas condiciones, pero no necesariamente una hipótesis. Ahora alguien me va a decir, profe Tavares, pero si nosotros vamos a hacer hipótesis, ¿para qué nos dicen eso? Ah, porque está en el programa, tiene que aprender todo, aunque usted no va a hacer una hipótesis, ¿verdad? Bueno, ¿en qué investigaciones, por lo tanto? Ahí depende el enfoque de estudio y su alcance, ¿no? Pero normalmente son en los estudios cuantitativos. Gracias. Estudios cuantitativos que son deductivos. Sí tiene hipótesis. De los estudios cuantitativos, sí tiene hipótesis. En los cualitativos, lo que yo decía, no suelen formular hipótesis, son inductivos. Si es correlación expectativa, sí se pueden plantear hipótesis, pero esas son excepciones, ¿no? Pero los estudios mixtos que pueden no tener hipótesis. Ok. En general puede darse una, dos o varias hipótesis. Vamos a ver los tipos de hipótesis. ¿Siempre son verdaderas? ¿Sí o no? Depende. Miremos acá qué dice. Las hipótesis pueden ser o no ser verdaderas, claro. Una hipótesis tú la vas a demostrar al final, pero puede no ser verdadera, ¿verdad? Tú no sabes si la hipótesis es verdadera o no. No sabes, porque si sabes, ¿para qué va a investigar? Tú no sabes, por eso es un supuesto, ¿no? Y pueden ser generales, precisas, que involucran dos o más variables. Esa parte habíamos dicho, ¿verdad? Involucran dos o más variables. Dos o más variables. Y las variables son propiedades que pueden variar. Miren, variables que pueden variar, valga la redundancia. Y esta variación puede medirse y observarse. Es medible, se puede observar, es factible. Entonces, las variables son de diversas clases, de personas, de productividad, ¿de qué más? Tienen valor para la investigación, ya que razonamos con otras formas la hipótesis o constructos. Ese es otro término. La hipótesis es un constructo. Es un constructo, ¿verdad? Una construcción. Ok. Entonces, son proposiciones sujetas a confirmar. Es correcto. La hipótesis va a estar sujeta. ¿Se confirma o se rechaza? Al final de tu trabajo. Y la gente tiene miedo de rechazar y dice, entonces mi trabajo no sirve para nada. ¿Cómo no? Se puede rechazar la hipótesis, claro. Ok. Ahora, la prueba y la utilidad de la hipótesis. Vamos a ver la definición conceptual y operacional, ¿verdad? La hipótesis obviamente tiene mucha relación con los objetivos. A esa altura ya ustedes deben tener planteado también
el objetivo, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de esas hipótesis? Tienen que referirse a una situación real. Sí, tiene que ser real, no es ficticio. Importa contextualizarla. Entonces, cuando hablamos de contextualizar, ¿a qué tipo de persona se refiere? ¿Sea un gerente, sea una persona en general o particular, verdad? Sus términos son variables, habíamos dicho hablar de las variables, ¿verdad? Precisos, comprensibles y lo más concreto posible. Sus variables suelen ser verosímiles, es decir, aceptables, claras y lógicas. Cuando hablamos de eso de verosímil, clara y lógica, que son observables en sus términos y que se relacionen con técnicas disponibles para probarlas, que se puede probar. También tenemos estudios, los estudios cualitativos, que si se formula la hipótesis, porque habíamos dicho, ¿verdad? Que la hipótesis no se formula en una investigación cualitativa. Pero si se gasta a dar, debe ser comprensible y se evalúa empíricamente recogiendo los datos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos este cuadro resumen sobre lo que son las hipótesis. Tienen que ser constatadas empíricamente mediante la verificación, ¿verdad? Este cuadro ustedes van a... Eso está subido a la aula virtual, ¿verdad? Las hipótesis deben estar bien fundamentadas, en armonía con el marco teórico y con otras hipótesis de investigación. Debe responder al problema. Por eso le digo, a esta altura todo el mundo debe tener el problema planteado. El que no tiene el problema planteado va a quedar rezagado, no va a poder avanzar. ¿Ves? Entonces, tanto la hipótesis y las variables deben ser un contenido bien definido, debe ser contextualizado en su realidad. Debe ser precisa, específica y expresarse con simplicidad de lógica. Y las variables y los términos de la hipótesis deben ser comprensibles y lo más concretas posible. Ese es un resumen, habíamos dicho eso, ¿eh? Es un resumen. Y la relación entre las variables debe expresarse de forma continua, cuantitativa, perdón, con una cuantificación y observación. Ok. Tipo de hipótesis. Dos grandes tipos. El primero, científicas. Ahí están cuáles son. Y el segundo, estadísticas. ¿Estamos viendo? Entonces, en la hipótesis científica tenemos la hipótesis descriptiva, la correlacional, la diferencia de grupo y la hipótesis causales. Y la estadística, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? ¿Cuáles son las científicas? Esas cuatro. Vamos a hablar de ellas. ¿Cuáles son? La primera, las descriptivas, ¿no? La hipótesis descriptiva distribuida HI de un valor o dato prognosticado. En esta hipótesis se utilizan a veces estudios descriptivos para predecir un dato o un valor. Ahí está un ejemplo de una hipótesis que puede ser la hipótesis de investigación descriptiva. Dice, el aumento del número de divorcios de parejas considerados en el proceso será del 20% el próximo año. ¿Ves? Ahí le puedes poner el contexto del país de este. ¿Ves? Otro ejemplo, la inflación del próximo semestre será superior a 0.2%. Dos ejemplos. Esa es la primera, la descriptiva. La segunda, tenemos las correlacionales, los estudios correlacionales. La relación entre dos o más variables, estudios correlacionales. Y ahí tenemos ejemplos. El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. Este es un ejemplo de una hipótesis correlacional. Está relacionado el tabaquismo con padecimientos pulmonares. O el otro. La motivación del éxito se encuentra vinculada con la satisfacción laboral y moral del trabajo. Es decir, mientras la gente está en su trabajo más, como hay una moral alta, hay una mayor motivación. Y otra dice, la atracción física, la demostración de afecto, la similitud y los valores y situaciones de viaje que están asociadas entre sí. Esta otra. Las hipótesis no pueden establecer que dos o más variables
se encuentra en vinculación también como asociado. Ok. Ese es otro ejemplo. Después tenemos la hipótesis de grupo, establece la relación, comparación entre grupos, ¿verdad? Hay algunos ejemplos, ¿verdad? Dice el efecto percibido para dejar de fumar no será igual al adolescente que ve la versión comercial, tendrá colores que los que miran la versión blanco y negro. Por ejemplo, los ejemplos le atribuyen más importancia al triunfo físico en la relación de pareja que los adolescentes en las suyas. Algún investigador considera que la hipótesis de diferencia de grupos son tipos de hipótesis correlacional. Bueno, después. Ok. Ahora tenemos en esta presentación las hipótesis causales. Es la relación entre dos más variables que además propone un sentido de entendimiento. Es decir, una relación de causa-efecto. Da un ejemplo ahí. Hipótesis de investigación. La desintegración del matrimonio provoca baja estima en los hijos e hijas. Además de establecer una relación entre variables, propone la causa de esta relación. Ok. Después tenemos la falta de preparación del asesor contable genera una mejor cultura fiscal. Son supuestos todos, ¿no? Ok. Ahora vamos con las hipótesis estadísticas. Para ir terminando esta primera parte. Ahí tenemos que hay una fase del análisis estadístico. Por eso tiene que ver mucho con los libros de estadística, ¿verdad? Entonces, tenemos la hipótesis nula. Son, en cierto modo, el reverso de la hipótesis de investigación. Y constituyen proposición acerca de la relación entre variables. Ok. Vamos a ver. Si la hipótesis de investigación propone, los adolescentes le atribuyen más importancia al trigo físico que son relaciones de pareja que las adolescentes. Los varones que las adolescentes, las damas. Es una hipótesis. Entonces, miren la nula. Dice, los adolescentes no le atribuyen más importancia. Estamos viendo ese no. Esa es la hipótesis nula. Está anulando la hipótesis de la investigación. Es la nula. Es decir, es la negación del hecho. Porque la hipótesis de investigación dice que los adolescentes le atribuyen más importancia al trigo físico que las adolescentes. Aquí dice que no. Los adolescentes no le atribuyen. Esa sería la hipótesis nula. Ahora vamos con la alternativa. La palabra lo dice. Son posibilidades diferentes o alternas entre la hipótesis y una investigación nula. Miren, vamos a ver ejemplo. Dice, miren, esa es la hipótesis de investigación. Los jóvenes le atribuyen más importancia al trigo físico de relación de pareja que las jóvenes, los varones que las mujeres. Esa es la hipótesis de investigación. La hipótesis nula dice que no le atribuye más importancia. ¿Y qué va a decir la alternativa? HA. Que los hombres le atribuyen menos, está dando una alternativa, menos importancia. ¿Estamos viendo? Esta es la hipótesis alternativa. Ok. Profe, ¿Mande? primero se tiene que llegar a exponer la hipótesis, después el planteamiento del problema. Es algo así que estoy entendiendo. No. Primero es el planteamiento del problema. Recuerde que nosotros, ¿se acuerdan? El camino que llevamos. Primero yo les dije que ustedes iban a tener una idea. Esa idea iban a discutir, después plantear un problema. Ya pasamos esa etapa. Plantear el problema, plantear la investigación, perdón, el tema delimitado. Después del tema, el planteamiento del problema, que es donde estamos actualmente con los objetivos. ¿Ya? ¿Está claro? Ok, gracias. Ok. Bueno, después tenemos las hipótesis estadísticas que ahí dice son exclusivas del enfoque cuantitativo para investigaciones cuantitativas diferentes a las de ustedes, ¿verdad? Representan la transformación de la hipótesis de investigación nulas y alternativas entre símbolos estadísticos. Aquí cogen muchas estadísticas, ¿no? Esta es la estadística, este símbolo que está aquí. Se puede formular solo cuando los datos de estudios que se van a recolectar y analizar para probar esas hipótesis sean cuantitativos, para números, porcentajes, por medio. ¿Me explico? Para una investigación cuantitativa. Y el investigador traduce su hipótesis de investigación y su hipótesis nula
en términos estadísticos, vamos a ver un ejemplo concreto. Dice, la hipótesis estadística repente la transformación de la hipótesis de investigación nula y alternativa en símbolo estadístico. Vamos a ver estos símbolos. Miren, hay tres tipos de esta hipótesis, ¿no? De estimación, de correlación y de diferencia de medias. La de estimación sirve para evaluar la función de investigador respecto a alguna característica. Se basa en información previa, obviamente. Y esta hipótesis de productivo traducir en términos estadísticos la correlación entre dos variables. Esta es la correlación. En diferencia de medios, se compara una estadística entre dos o más grupos. Ok, hasta aquí esta primera partecita. Vamos a estar por aquí, la primera parte, y vamos a continuar de un rato. Estén pendientes del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que ahí, ahorita mismo en ese instante, le va a caer una invitación para la segunda tanda. Vayan, tomen café, tomen agua, vayan al baño, pausa y volver. ¿Oyeron? Bueno, yo digo los que están con la cámara, porque los que están sin cámara, quién sabe dónde estarán a esta hora. Deben estar en todo medio en la clase. Por acá Bien, estamos, profe. ¿Qué estamos? ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué pasó? no les Vamos, aquí estamos. no les creo nada yo. ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Estás sin casa? ¿En qué fiesta está Andrés? Estoy en hamaca, pero lo estoy oyendo, profesor. De verdad. ¿Y qué tenés en la Sí. mano? ¿Qué tenés en la mano? Como en la mano. Aquí ¿Eh? estoy, aquí estoy. Yo miré la mano como una toña, no sé. No. Ah, bueno. Ah, bueno. Ok, entonces, chicos, vamos a continuar en un rato. ¿Quién es la señora que me puso un mensaje que no podía hablar, que no podía poner cámara porque tenía no sé qué cosa? ¿Quién es? La asiática, ¿quién es? La morena asiática, ¿quién es? ¿No está por aquí? Parece que no. Bueno, ok. Entonces, pausa y volvemos. Estén pendientes del grupo de WhatsApp que ya va a caer la invitación. ¿Vieron? Vaya, pues.